Cuando creamos una aplicación móvil, lo primero que pensamos es cómo le vamos a sacar dinero. Bueno, sabemos que poniéndole anuncio podemos hacerlo, pero normalmente a veces no conocemos ninguna plataforma o la que conocemos es la de Google AdMods, porque es la primera y la que más se promociona. Pero existen alternativas que te voy a mostrar aquí que puedes utilizar que son menos rigurosas. Bueno, realmente AdMods no es tan rigurosa, pero son alternativas fiables que puedes utilizar para también colocarle anuncio y que debes de conocer si eres desarrollador de aplicaciones móviles. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre tecnología, programación, etc. Así que vamos a iniciar mostrándote esas páginas alternativas que puedes utilizar y debes de conocer. La primera que te voy a mostrar es la de Amazon. Sí, Amazon tiene una tienda una página donde tú como desarrollador puedes suscribirte y generar ingresos en tu aplicación móvil. Tiene alto SPM, realmente funciona con Android y con con los Fire Stick o Fire OS de Amazon directamente. No es tan popular como AdMods de Google, por supuesto, pero es una buena alternativa y es bastante confiable. Si tienes que tener una cuenta de desarrollador de Amazon primero para poder tener y crear aquí aplicaciones. O sea, tienes que tener tu cuenta lista y servida. La segunda plataforma que seguro conoces si has estado por este mundillo es la de Unity. Sí, Unity Ads, que te permite a ti crear y utilizar su entorno para anuncios, pero se enfoca más en juegos, sabemos. Entonces tiene que tener eso pendiente, pero es una buena alternativa a Google AdMods si tu aplicación realmente es un juego. La única desventaja que yo le veo a alguna cosita es como por ejemplo que es una ventaja, pero también es desventaja, porque hay anuncios que son bastante largos y eso daña la experiencia del usuario. Por eso muchos usuarios se quejan de algunos juegos porque tienen que esperar mucho. Pero hay aplicaciones que no son juegos que la tienen, pero es específicamente para juegos, pero tú la puedes poner en cualquier tipo de aplicación. Otra alternativa que tenemos es AppLovin. AppLovin tiene buen SPM, es una opción buena, tiene un rendimiento bien, pero para ser rentable realmente, según he verificado, se necesita una buena cantidad de visitas, o sea, tener un buen rendimiento. Otra opción que tenemos es Startio. Startio es una plataforma, es otra alternativa, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Realmente, ¿qué hace ella? Ellos toman datos del usuario en base a la búsqueda y a cómo el usuario utiliza su dispositivo y eso, es que ellos le muestran los anuncios. Eso puede ser algo intrusivo, pero es lo que hace Google al fin y al cabo. Sirve tanto para juegos como de aplicaciones. Tiene un SDK que se integra bien con plataformas como Flutter o otra tecnología. Es una buena alternativa a lo que es Google, en caso de que quieras probarla. Otra opción que tenemos es BitMachine, pero BitMachine se enfoca más en subastas. También tiene enfoque de anuncio. Se trabaja bien con Flutter. Pero necesita un buen volumen de tráfico, igual que mencioné anteriormente con AppLovin, para poder ser rentable prácticamente. Pero si tu aplicación tiene mucha entrada de personas, puede ser útil, puede funcionar. Es una opción a tener en cuenta esta plataforma. Bueno, para terminar ahí, si tú lo que buscas es, por ejemplo, si tú la subes en Amazon, tu aplicación, te recomiendo la de Amazon. Si tú haces un juego, por supuesto, te recomiendo la de Unity. Si tú tienes una aplicación de subastas o que tiene un buen rendimiento, pero en subastas y ventas, puedes utilizar la AppLovin o la de Bitmate para eso. Si lo que quieres es un rendimiento fuerte, sin depender de Google Apps o de AdMods de Google, si tienes un buen rendimiento, AppLovin y Startio, como estas dos, Startio y AppLovin, son una buena alternativa realmente. Entonces, lo que tienes ya que probar cada una de ellas, porque en este video lo que estamos mostrando es las alternativas que existen, que tú puedes utilizar si eres desarrollador móvil, te gustaría conocer, porque puedes utilizar una u otra. Espero que este video te haya servido para conocer
las alternativas que existen a Google Ad o Admon, que no es la única, y que son también fiables y se pueden utilizar en caso de que en Admon te dé problemas o no te rinda bien lo que es la economía con ellos. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.